Esta es la última opción para defendernos, descendiendo a los mismos niveles oscuros que ha empleado esta mujer. Gracias. Gracias por escuchar mi historia. La casa embrujada. En 2017, cuando estaba en la universidad en el estado de Hidalgo, vivía en una casa para estudiantes que se encontraba a unos 10 minutos de la escuela. La casa estaba ubicada en una zona bastante aislada, rodeada principalmente por campos y una hacienda. Esta vivienda era relativamente nueva, de 3 pisos, pero solo los 2 primeros estaban completamente terminados. El tercer piso estaba en proceso de renovación. La casa tenía numerosos cuartos, 10 por piso, y en el semestre de enero de 2017 éramos los primeros estudiantes en habitarla. Cuando llegué, ya había 5 estudiantes de medicina que llevaban una semana ahí. Nos reunimos en la cocina para charlar y tomar café, y fue entonces cuando comenzaron a contarme sobre cosas extrañas que habían estado ocurriendo. Hablaban de ruidos inusuales y sinceramente me asusté mucho. Siempre me ha costado dormir en lugares que no sean el hogar de mis padres y tengo un temor especial a las cosas extrañas. Con el tiempo, se convirtió en una costumbre que todos nos reuniéramos en la noche, cenáramos juntos o hiciéramos tareas en la cocina. En ese momento, éramos 12 estudiantes en total. En una de esas noches, la luz se fue de repente. Una de las chicas que había estado viviendo en la casa desde antes nos explicó cómo funcionaban las instalaciones en casos de cortes de luz, agua o gas. Ella salió a revisar los fusibles y notó que las palancas estaban apagadas, lo que significaba que alguien las había bajado manualmente. No teníamos vecinos cerca, ya que éramos la única casa en la zona. Salimos con linternas para comprobar si alguien estaba jugándonos una broma, pero no encontramos a nadie. Al regresar a la casa, nos sorprendió descubrir un símbolo grande y siniestro dibujado en la pared izquierda de la cocina. Estaba hecho de cal y cemento y representaba un cuadrado con una figura en el centro formada por círculos y triángulos que se asemejaban a la cabeza de Satanás. Todos nos quedamos estupefactos. Era imposible, ya que solo salíamos al patio por unos minutos. Uno de los chicos tomó una foto para enviársela a su padre, quien era masón y entendía sobre símbolos y cosas misteriosas. Su padre le confirmó que debíamos abandonar la casa de inmediato, ya que se trataba de un símbolo satánico y alguien quería hacernos daño a nosotros o a los dueños de la casa. A pesar de la advertencia, no nos fuimos, ya que no teníamos a dónde ir. Sin embargo, informamos a los propietarios sobre lo sucedido. Al día siguiente, el dueño de la casa acudió a eliminar el símbolo, pero fue tan difícil de borrar que tuvo que cubrir la pared con cemento. A medida que pasaban los días, encontrábamos gallinas muertas, con cabellos atados cerca de la casa, así como chivos y otros objetos relacionados con la brujería. La casa se volvía cada vez más espeluznante. Escuchábamos golpes en las paredes y objetos moviéndose por las noches. En una ocasión, el chico que vivía en la habitación junto a la mía sintió algo caminando sobre él mientras dormía. Al día siguiente, se mudó. Mi cuarto estaba entre 2 habitaciones vacías, pero siempre escuchaba golpes en las paredes y sonidos extraños. Además, en una ocasión, encontré sangre en la pared sin explicación aparente. La casa se volvía cada vez más inquietante. Pasaron los meses, y la mayoría de los estudiantes abandonaron la casa debido a las experiencias aterradoras. Solo quedamos Gus, otros 2 chicos, y yo. Durante el segundo semestre, Gus descubrió que tenía cáncer y su salud se deterioró, y la de su habitación. Sin embargo,
Una semana después de su muerte, mientras estaba haciendo tareas en mi habitación, escuché la misma secuencia de sonidos a las 3 de la mañana. Me asusté mucho, ya que recordé que Gus ya no estaba con nosotros. Esa misma madrugada, cuando estaba media dormida, escuché claramente la voz de mi amigo Gus susurrando en mi oído: abandona esta casa, amiga. Abandónala ya. Al día siguiente, reuní mis cosas y me fui. Nunca regresé. Aquello que la habitaba y los posibles trabajos de brujería con que fue atacada la casa ya la habían hecho inhabitable. Solo espero que los estudiantes que la habitan el día de hoy tengan mejor suerte que nosotros. Culebras. Buenas tardes. Mi nombre es Edwin Torres Velázquez y me gustaría compartir mi experiencia contigo. Soy originario de un pueblo llamado Santo Domingo, Zanatepec, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Todo comenzó en el 2019, cuando me casé con mi esposa, Jetsin. En nuestra casa era muy común encontrar culebras pequeñas con frecuencia, unas 5 veces por semana, lo cual era muy extraño, ya que ninguno de nuestros vecinos tenía ese problema. Además, notamos que desde que nos casamos, mi esposa y yo no podíamos tener intimidad debido a un fuerte ardor en todo el cuerpo que solo se presentaba al querer estar juntos, y no entendíamos por qué. Así pasó un año lleno de peleas, gritos y lágrimas. Un día, mi esposa salió temprano para trabajar y yo, que era policía municipal, me quedé en casa, ya que estaba desvelado. Esa noche tuve un sueño en el que vi una culebra muerta y descompuesta en nuestro jardín. Al despertar, recordé el sueño y fui al jardín solo para encontrar la culebra muerta, tal como la había soñado. Esto me asustó, así que llamé a mi esposa y le conté lo sucedido. Al día siguiente, fuimos a ver un brujo, pero yo no le mencioné nada de mi experiencia anterior. Quería saber si el brujo era genuino o un estafador. Solo le dije: vengo para una consulta. Nada más. El brujo me pidió que escribiera. Pareció transportarse a mi casa, proporcionándome detalles precisos sobre mi hogar, vecinos y más. Fue entonces cuando me di cuenta de que el brujo era real. Me dijo que en mi casa sentía como si algo pesado se arrastrara, como el movimiento de serpientes. Continuó su trabajo y reveló que nuestra vecina nos había hecho brujería a mi esposa y a mí para separarnos, ya que ella deseaba que su hija se casara conmigo. Esto explicaba las constantes peleas y discusiones sin sentido, así como nuestra incapacidad para tener intimidad. El brujo también me dijo algo que cambiaría mi vida. Predijo que conseguiría un trabajo en el estado de Veracruz, lo cual me sorprendió, ya que no tenía planes ni interés en mudarme a Veracruz en ese momento. El brujo nos proporcionó un remedio de limpieza a base de vegetales como chiles, albahaca, especias y velas. Siguiendo sus instrucciones, hicimos la limpieza y con el tiempo comenzamos a notar cambios significativos. Pudimos recuperar nuestra intimidad, las discusiones disminuyeron y lo más sorprendente, dejamos de encontrar culebras en la casa. Pasado un año, mientras yo trabajaba, mi esposa me llamó para decirme que había una culebra enorme dentro de la casa e incluso había pasado sobre sus pies. Hasta ese momento, solo habíamos encontrado culebras pequeñas de menos de 40 centímetros. De inmediato, solicité permiso para ir a casa y un compañero me acompañó para enfrentar la situación. Al llegar a casa, encontré a mi esposa asustada. Me dijo que la culebra estaba dentro, pero no sabía dónde se escondía. Mi compañero y yo buscamos y finalmente encontramos la culebra arriba de la mesa en la que solíamos comer. La perseguimos
y la matamos con un machete, cortándola en varios pedazos. Días después, decidimos regresar con el brujo. Queríamos ver si podía detectar lo que estaba pasando. Nuevamente el brujo identificó que nos habían hecho brujería con culebras, lo cual explicaba la reaparición del problema. Nos proporcionó otro remedio y nos advirtió que al final de este proceso algo sucedería y que no deberíamos asustarnos. El remedio consistía en recoger toda la basura de la casa y guardarla durante una semana para luego quemarla. Así lo hicimos, y al final de la semana apareció una culebra en la puerta de nuestra casa. La maté con un machete y quemamos la basura junto con la culebra, siguiendo el consejo del brujo de no desecharla hasta que estuviera totalmente quemada, para eliminar así cualquier mal que esto pudiera contener. Desde ese momento, todo volvió a la normalidad y nunca más volvimos a encontrar culebras en nuestra casa. Hoy en día vivimos en Veracruz y las cosas han mejorado. Esta experiencia me ha demostrado que la brujería es real y que la maldad de algunas personas no tiene límites. Por desgracia, recientemente me enteré que mi vecina, quien nos hizo tanto daño, falleció. Murió debido a la mordedura de una serpiente venenosa. La lección es que el destino y la maldad a menudo regresan para ajustar cuentas. Un rezo a la medianoche. La casa en la que vivíamos durante mi infancia era muy vieja, construida de madera, con techos de láminas y suelo de tierra. Posteriormente supe que en esa casa había fallecido mi abuela materna. La casa quedó en manos de mi mamá y mi tía Bertilia. Cuando yo nací, mi mamá tenía 32 años y empezó a tener problemas de salud. Cuando yo tenía alrededor de 3 años, su salud empeoró. Visitó a varios médicos, pero ninguno pudo ayudarla. Desesperada y con pocas esperanzas, visitó a un brujo que una amiga le recomendó. Esta persona le hizo saber que por algún motivo mi madre tenía un trabajo de brujería en su contra. Mi madre no creyó lo que el brujo le dijo y dejó este asunto por la paz. Unos meses después, llegó mi tía Bertilia a vivir con nosotros. Ella era 20 años mayor que mi mamá y sufría de epilepsia, además de algún tipo de enfermedad psiquiátrica que la hacía comportarse como una niña. Mi tía tenía la costumbre de encerrarse en su cuarto todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde para rezar el rosario. Todos los días la escuchábamos rezar por la mañana y por la noche sin excepción. A raíz de su llegada, y supongo que debido a sus constantes rezos, mi mamá comenzó a mejorar considerablemente su salud. Cuando yo tenía 10 años, una mañana encontramos a mi tía muerta en su cama. El parte médico señalaba muerte natural. A raíz de la muerte de mi tía, la salud de mi madre se vio nuevamente afectada. Pero más allá de su salud, la situación en casa empeoró. En muchas ocasiones veíamos sombras rondando la casa por las noches. Y en más de una ocasión, escuchamos los rezos de mi tía fallecida a mitad de la noche, algo que realmente nos aterraba. Nos acercamos nuevamente al brujo que mencioné anteriormente y comenzó a realizar trabajos de limpieza en mi casa. En una de estas limpiezas, encontró un pañuelo rojo escondido entre unos muebles viejos y dentro había una foto de mi madre cubierta de tierra, que él identificó como tierra de panteón. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a mejorar. Cuando le contamos al brujo que a veces en las madrugadas escuchábamos a mi tía fallecida rezar, él dijo que no era algo malo. Por el contrario, explicó que mi tía, desde donde sea que estuviera, trataba de ayudar a combatir esas entidades que nos acechaban en las noches.
El paso del tiempo ha convertido todo esto en solo una historia. Pero lo recordé, porque hace apenas 3 días escuché los rezos de mi tía a mitad de la madrugada. Tengo miedo, no de ella, sino de que la maldición o aquel trabajo de brujería que hicieron a mi madre haya regresado. La deuda. Mi padre se dedicaba a la brujería. Puedo decir que era el mejor brujo del pueblo, ya que su fama se extendió demasiado. Incluso trabajó con personas de la política. Toda mi vida me tocó convivir con lo paranormal y este tipo de cosas. Sucedió que mi padre enfermó de manera espontánea y su salud comenzó a decaer cada día más, hasta el punto de no poder caminar por sí solo. Justamente a principios del año 2020, mi padre terminó internado a causa de una úlcera gástrica, lo que lo dejó completamente inmovilizado y sin poder realizar ninguna actividad. Incluso para ir al baño requería ayuda. Semanas posteriores a este suceso, le dieron de alta y regresó a casa, pero con cuidados extremos. En mi familia, creíamos hasta ese momento que su deterioro físico era consecuencia de una diabetes mal cuidada, ya que mi padre era diabético. Todo nos parecía normal hasta que notamos que en la madrugada mi padre se despertaba y comenzaba a gritar ciertos nombres que para nosotros eran muy extraños. Intentábamos de tranquilizar, pero no podíamos lograrlo. Su comportamiento se volvía cada día más extraño. Con el paso de las semanas, ya no eran solo gritos. De la nada, nos dábamos cuenta de que mi padre estaba parado en la puerta, intentando salir a la iglesia para pedir perdón, según lo que él mismo nos decía. Esto nos causó bastante miedo, ya que, como mencioné antes, mi padre ya no podía sostenerse por sí solo, y no entendíamos cómo lograba levantarse de la cama y caminar solo hasta la puerta de la calle. Pero lo que realmente nos asustó, al punto de decidir buscar a alguien que pudiera ayudarle a nivel espiritual, fue una noche en la que nos despertó con sus gritos. Mencionaba nombres extraños y decía cosas como: ¡déjenme! ¡Por favor! ¡Perdónenme! ¡Ya déjenme! Al escuchar esto, todos corrimos hacia él y lo encontramos muerto de miedo y llorando. En ese momento, no nos dimos cuenta, pero al acercarnos, pudimos ver que tenía rasguños en los brazos y las piernas. Parecían rasguños hechos por pequeñas garras sumamente filosas y delgadas. Al preguntarle a mi padre qué estaba pasando, nos dijo que eran sus guías espirituales, entidades con las que, en el pasado, había hecho tratos y que querían vengarse de él. Asumimos que les había dado una mala atención o un maltrato. Los sucesos continuaron de esta manera durante algunos días, pero como era de esperarse, las cosas avanzaron a un nivel superior. Ahora, ya no eran solo rasguños y gritos. Mi padre se despertaba con gritos y la nariz sangrando, como si lo hubieran golpeado. Después de todos estos sucesos inexplicables, decidimos buscar a un brujo para que nos pudiera dar una explicación. Esta persona trabajó con él durante algún tiempo y nos explicó que en su juventud mi padre había realizado muchos trabajos de brujería a cambio de dinero de sus clientes, pero que nunca había cumplido con el pago espiritual a sus guías y maestros. Debido a esto, al romper el pacto, sus guías, que en realidad eran entidades oscuras, lo estaban atormentando. Según el brujo, la única manera de pagar era con su vida, y estos seres querían que mi padre saldara su deuda. Por eso enfermó de gravedad repentinamente y sus fuerzas disminuyeron. El brujo explicó que trataría de saldar las deudas con ofrendas de origen animal, pero que si esto no era suficiente, mi padre pronto pagaría el precio que las entidades reclamaban. Al día de hoy, vemos una mejoría en él.
pero aún queda mucho camino por recorrer. Mi consejo es que si alguna vez hacen un pacto con una entidad oscura, por cualquier motivo, sean conscientes de que el precio es alto y tarde o temprano tendrán que pagar. Los 3 trabajos. Mi abuela, por parte de mi madre, falleció cuando mi mamá apenas tenía 17 años. Antes de morir, le dijo a mi madre que tenía el don para ser una bruja. Esto es algo que mi mamá nunca quiso aceptar, a pesar de que durante mucho tiempo tuvo sueños en los que una serpiente cubierta de oro le decía que tenía que abrazar ese don de bruja, que ese era su destino, pero le advertía que a cambio debía tomar la vida de mi papá. Mi mamá se casó a los 18 años, un año después de la muerte de mi abuela. Mi madre siempre se resistió a aceptar este don. A pesar de su negación, mi madre tenía ciertas habilidades intuitivas que otros no poseían. Asistía con regularidad a una iglesia y cuando oraban, ella podía sentir quién estaba mal y en ocasiones ayudaba al pastor a expulsar las energías negativas o brujerías menores que habían afectado a las personas. Con el tiempo, mi madre y mi padre tuvieron a mis 2 hermanos mayores y a mí. Mi madre siguió asistiendo a la iglesia durante mucho tiempo. Pasaron los años, y tanto mi papá como mis hermanos cayeron en el vicio del alcohol de una manera inusual. Mi madre, desesperada por la situación, buscó la ayuda del pastor de la iglesia. El pastor no pudo hacer nada al respecto, más allá de darle un consejo. Mi madre, desesperada, acudió con un santero, y él le dijo que debido a su ayuda en las oraciones de la iglesia y su negativa a aceptar el don de la brujería que había tenido desde su nacimiento, alguien había dado la orden a otros brujos de destruir a nuestra familia. Fue entonces cuando mi madre buscó la ayuda de los llamados brujos blancos para contrarrestar estas maldiciones. Encontramos a uno que dijo que podría ayudarnos y acudió de inmediato a nuestra casa. Después de realizar algunas oraciones y utilizar un aceite de color verde, comenzó a buscar en toda la casa. En el cuarto donde dormían mis hermanos, dijo que había que excavar. Lo hicimos, en el suelo, y encontramos un muñeco de color rojo, atado con puros y listones de colores. Lo quemamos, pero el brujo dijo que aún faltaban más trabajos, pero que por el momento no era bueno seguir buscando. Pasaron 2 o 3 meses, y la situación con mi papá y mis hermanos no mejoró. El brujo regresó, realizó el mismo procedimiento, y nos indicó que teníamos que buscar en el techo de la casa. Quitamos algunas tejas, y encontramos una bolsa negra bien envuelta. Dentro habían 3 prendas, 2 que pertenecían a mis hermanos y otra de mi papá, junto con algunas botellas de alcohol y 3 huevos. Pero que si esto no era suficiente, mi padre pronto pagaría el precio que las entidades reclamaban. Al día de hoy, vemos una mejoría en él, pero aún queda mucho camino por recorrer. Mi consejo es que si alguna vez hacen un pacto con una entidad oscura, por cualquier motivo, sean conscientes de que el precio es alto y tarde o temprano tendrán que pagar. Los 3 trabajos. Mi abuela, por parte de mi madre, falleció cuando mi mamá apenas tenía 17 años. Antes de morir, le dijo a mi madre que tenía el don para ser una bruja. Esto es algo que mi mamá nunca quiso aceptar, a pesar de que durante mucho tiempo
Tuvo sueños en los que una serpiente cubierta de oro le decía que tenía que abrazar ese don de bruja, que ese era su destino. Pero le advertí. Todos en el pueblo se resguardaron al llegar la medianoche. A lo lejos, se escuchaba el resonar de un enorme corcel avanzando. Poco a poco, se empezó a ver la figura imponente de un jinete, emergiendo de la niebla. Montaba en su corcel negro un hombre vestido de charro, sosteniendo un enorme látigo en la mano. Entre las calles, un hombre corría desesperadamente, tratando de llegar a su casa, al refugio. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado, ya que el charro negro lo encontró de frente. Con un latigazo, lo obligó a arrodillarse y le propuso un trato. Tu alma, a cambio de esta bolsa de oro. El hombre temeroso extendió la mano y tomó la bolsa. El charro soltó una carcajada y dijo: ahora es tu destino tomar mi lugar en la eternidad y vivir noches de interminable insomnio. La carroza. Hola, Fepo. Quiero compartirte una experiencia que viví junto a mis hermanos cuando tenía alrededor de 6 años. Esta historia se remonta a cuando falleció mi abuelo paterno. No recuerdo con precisión si fuimos al velorio, pero lo que sí recuerdo es que en el novenario mis padres y tíos se pusieron a jugar las cartas. El reloj estaba por marcar las 12 de la noche, y en Chiapas decían que a esa hora el diablo hacía su aparición. Nos mandaron a dormir, pero éramos unos niños curiosos. Lejos de tener miedo, nos llenaba de intriga. Ellos continuaron jugando, y cuando el reloj dio las 12, nos arrastramos sigilosamente, y desde la rendija de la puerta empezamos a observar si era cierto aquello que contaban. Comenzamos a escuchar el relinchar de caballos y el sonido de un carruaje. Justo pasó frente a la casa de mi abuelo fallecido. Recuerdo vívidamente un carruaje tirado por 4 caballos negros y un charro, vestido de negro, con un rostro cadavérico. En ese momento, el pánico se apoderó de todos nosotros y corrimos a acostarnos. Mis padres y tíos dejaron de jugar. Apagamos todas las luces y nos fuimos a dormir. Para mí, fue una experiencia aterradora y hasta el día de hoy me eriza la piel al recordarlo. Mi abuelito, en vida, era una persona exigente y solía usar un látigo de los que se utilizan en los caballos para corregir a sus hijos. Al día siguiente, escuché a mis tíos hablar sobre la carroza que todos escuchamos y que lamentablemente solo nosotros, los niños, pudimos ver en aquel momento. Según contaban, esa carroza era la del charro negro, que se aparece a la medianoche en los funerales de aquellos que en vida fueron malas personas. Hasta el día de hoy, me cuesta pensar en el destino que pudo haber tenido el alma de mi abuelo. La visita. Hola, Fepo. Quiero compartirte algo que sucedió hace unos 15 años, cuando tenía alrededor de 13. Todo ocurrió después de mudarnos a un pequeño cuarto. Esta casa estaba en plena construcción, pero decidimos vivir ahí debido a que en la que donde habíamos estado viviendo antes no teníamos suficiente espacio. La casa en construcción carecía de instalación eléctrica, por lo que utilizábamos extensiones conectadas entre sí para tener electricidad. Una madrugada, mi hermana y yo nos despertamos debido al calor. La extensión eléctrica se había sobrecalentado y se quemó, dejándonos sin luz.
y por consiguiente, sin ventiladores. Decidimos salir para tomar un poco de aire fresco. Nuestro terreno colindaba con el de mi abuela, lo que nos permitía subir al techo de su casa. Nos sentamos en el borde del techo y en el reflejo de las ventanas corredizas de la casa de la vecina podíamos ver la entrada de la casa de mi abuela. Mientras estábamos allí, tratando de aliviar el calor, mi hermana de repente vio, a través del reflejo de la ventana, a un hombre parado en la puerta de la casa de mi abuela. Ella no pudo hablar y solo me hizo señas para que nos fuéramos. Yo no entendía lo que intentaba comunicarme y simplemente le pregunté: ¿qué te sucede? Cuando finalmente pudo hablar, me dijo que mirara hacia la ventana para ver el reflejo. Vi a un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero de charro. A su lado había 2 niños que parecían tener alrededor de 5 años de edad. En ese momento, la luz de la casa de mi abuela se encendió de repente. Corrimos hacia abajo para ayudarla en caso de que fuera un intruso o un desconocido. Al llegar a su casa, la encontramos en la puerta. Le contamos lo que había ocurrido y ella confirmó nuestra versión. Nos dijo que en ese momento se había dirigido a la cocina para beber agua y había visto, a través de la ventana, a un hombre enorme, parado en su puerta, con un sombrero de charro y 2 niños a su lado. Ella salió rápidamente y al abrir la puerta, ya no había nadie. Todos quedamos asombrados, sin saber qué pensar. Cuando compartimos nuestra experiencia con los vecinos, nos enteramos de que ellos también habían tenido encuentros con este misterioso charro que aparece durante las madrugadas en las que más calor hace. Una sombra a la medianoche. Hace algunos años, toda la familia vivíamos en una casa grande y relativamente nueva. Siempre escuchábamos ruidos extraños o perdíamos cosas, pero esa noche fue la única ocasión en la que llegué a llorar de miedo. Mi papá estaba muy enfermo de cáncer, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo en su habitación, en el piso de arriba. Es relevante destacar que la casa estaba en una pendiente y que la entrada era por el segundo piso. Aparte de él, en la casa, solo estábamos mi madre y yo, viendo televisión en otra habitación, en el piso de abajo. Habíamos dejado una luz tenue encendida para que cuando llegara mi hermano no se tropezara en la escalera. Cerca de la medianoche, mi madre comenzó a sentir que alguien descendía las escaleras. Se escuchaban unos pasos pesados y lentos. Por supuesto, pensó que mi hermano había llegado, pero nadie entraba. Después de que mi madre sintió los pasos en la escalera por tercera vez, decidí levantarme a ver qué estaba ocurriendo, pero no encontré nada. Fui a revisar el estacionamiento, pero no había llegado nadie. A partir de ese momento, yo también empecé a sentir que alguien bajaba la escalera. Era evidente el peso de una persona en cada paso, pero al ir a mirar, no había nada, solo silencio. Fui a revisar a mi papá en varias ocasiones, pero él seguía durmiendo. Esto sucedió un par de veces más, hasta que decidí que la próxima vez que sintiera los pasos, debía verificar rápidamente. Me puse atento, y así lo hice. Me levanté rápidamente para ver qué sucedía, y mi madre me siguió. Sin embargo, quedé totalmente paralizada. Era una sombra negra con forma de hombre, grande, y lo que pude percibir es que llevaba un sombrero de charro y unas botas similares a los de los jinetes. Descendía la escalera mirando directamente al frente, pero no se le veían los ojos. Era simplemente una sombra negra. Cuando terminó de bajar la escalera y llegó al piso donde estábamos, se detuvo y lentamente se dio la vuelta, como si mirara en dirección a nosotras. Aún no teníamos claro dónde estaban sus ojos, pero sentimos claramente
que nos estaba observando. En ese momento, comenzó a desvanecerse en una especie de humo negro hasta desaparecer por completo. Yo seguía en estado de shock y le dije a mi mamá: dime que tú viste lo mismo que yo. Afortunadamente, ella había visto exactamente lo mismo. Entré en pánico y comencé a llorar de miedo. Permanecimos en esa habitación, mi madre y yo, sin salir, hasta que amaneció. Hasta el día de hoy, no sabemos qué fue eso, pero gracias a Dios, tuve un testigo. Algunos dicen que nos visitó el charro negro. Otros más dicen que era el diablo. El charro de Santa María. Hola, mi nombre es Alejandra González Carrillo y desde siempre he tenido sensibilidad para percibir fenómenos paranormales. Mi primer recuerdo